Quisiera que esta tarde me acompañe a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 20. Efesios, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos digamos amén. Hay una frase que el apóstol usa: aprovechando o redimiendo bien el tiempo. Y esta frase también se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En ambos pasajes la palabra redimir o la palabra aprovechar el tiempo se relaciona con la sabiduría en cómo caminamos en la vida, en cómo actuamos todos los días, en los que hacemos cada minuto de nuestra vida. Esta palabra del apóstol Pablo nos lleva a reflexionar que la palabra redimir o aprovechar el tiempo significa comprarlo de nuevo. Pablo está diciéndonos que tenemos que comprar de nuevo el tiempo. Usted sabe que el tiempo es un bien que pasa y no vuelve. No hay manera de volver el tiempo atrás. No hay manera de vivir las mismas experiencias o el mismo minuto o el mismo segundo que estamos viviendo en este instante. Pablo usa esa palabra redimir, que es la misma palabra que habla de la redención que hizo Cristo en la cruz. Redimir significa comprar dos veces. Usted sabe, como dije recién, Dios nos había creado, Dios nos había dado el huerto, Dios tenía relación con nosotros, éramos hijos de Dios, éramos amigos de Dios. Pero lamentablemente el diablo nos robó el derecho de propiedad. Dios nos había dado la autoridad, Dios nos había dado la tierra, Dios nos había dado el dominio, Dios nos había dado la bendición, y el hombre le entregó ese derecho de propiedad al diablo. El alma del hombre le pertenecía a Dios, pero el hombre voluntariamente le entregó ese derecho de propiedad a Satanás. Por eso cuando el diablo lo tienta a Jesús y lo lleva al pináculo del templo para que mire todos los reinos de la tierra, dice: todo esto te lo daré si vos te postrás y me adorás. Porque el diablo, como dice Corintios, es el príncipe de este mundo. Es el que le robó la autoridad al hombre, le quitó el dominio, el título de propiedad cuando el hombre pecó. Pero Cristo vino a morir para comprar una vez más el título de propiedad para que vos y yo volvamos a ser propiedad del Señor. Quiere decir, Dios te compró a precio de sangre y ya no vivís vos para vos mismo y ya no tenés que andar vos en tus propios deseos, sino que tu vida, mi vida, Dios nos la dio para que le demos gloria a Él. Dios nos compró para que a través de nuestra vida nosotros lo glorifiquemos a Él. Aún dice Jesucristo
que nuestras obras, que son buenas cuando lo tenemos a Dios, va a hacer que los demás glorifiquen a Dios. Hace un instante estábamos hablando de algunas situaciones, de algunas personas que están en autoridad y que no hacen las cosas bien, y que en vez de que el evangelio sea glorificado o Dios sea glorificado, lamentablemente no tienen un buen testimonio y el evangelio es vituperado o es atacado. Una cosa es que nos ataquen y digan mentiras, porque hay gente que miente y dice cualquier cosa, pero otra cosa cuando dicen cosas y tienen razón. Ahí la cosa cambia. Pero cuando nosotros entendemos de que Dios nos compró, y ya no para vivir nuestra vida, y la libertad que Dios nos da no es un libertinaje para hacer lo que nosotros queremos, sino que es una libertad para que Cristo sea glorificado a través de tu pensamiento, a través de tus acciones, a través de tu palabra, a través de tu diario vivir. Él te compró para que la gloria se la lleve el Señor. Entonces, cuando hablamos de que Dios compró o nos dice que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, significa comprarlo de nuevo o recuperar su posesión. Ser dueños del tiempo. Creo que una de las frases que más decimos en nuestra vida es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hay un dibujito que muchos años yo lo vi, que hay un bebé y dice: demasiado chico para buscarlo a Dios. Hay un niño luego demasiado ocupado en los juegos para buscarlo a Dios. Hay después un joven y dice: demasiado joven para buscarlo a Dios. Después hay una persona adulta y dice: demasiado ocupado en sus quehaceres para buscarlo a Dios. Después hay un anciano y dice: demasiado viejo para buscarlo a Dios. Y después pasa un ataúd: demasiado tarde para buscarlo a Dios. Y realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo redimimos nuestro tiempo? Y ya el apóstol nos dice: porque los días son malos. Vivimos en días malos, en tiempos malos. Pablo escribió esto hace miles de años atrás y sigue vigente hasta el día de hoy. Los días son malos. Lo que nos rodea es malo. Lo que la sociedad nos da es malo. Dios nos insta a que nosotros podamos entender que cada uno tiene una cantidad de tiempo que Dios determinó para que vivas acá. Vos y yo tenemos fecha de vencimiento. No sabemos cuándo. Hoy comentaba de un papá que perdió a su hijo a los 9 años. Un niño de 9 años. Y es verdad, para la sociedad y para el mundo sería una tragedia tan grande, pero ese papá tenía una fortaleza, tenía un temple ese día que despedía a su hijo, y le preguntaron y él dijo: yo le estoy dando gracias a Dios porque me lo permitió disfrutar 9 años. Porque Dios ha establecido un periodo de tiempo para cada uno. Y Él es soberano. Él determinó el día que vos naciste y Él va a determinar el día que vos te vayas de este mundo. El tema es que vos no sabés cuándo te vas a ir de este mundo. Y a veces nosotros vivimos la vida de tal manera pensando que mañana vamos a hacer. Y quizás no hay un mañana. Es hoy. Por eso el Señor le advierte al pueblo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros oímos la voz de Dios y Dios te habla? Y hay cosas que vos tenés que cambiar, y hay decisiones que tenés que tomar, y hay conversaciones que tenés que hacer, y hay charlas que tenés que hacer con alguien, y hay momentos que tenés que tomar el toro por las astas y lo dejás pasar. ¿Sabés que cuando llega el momento en que Dios nos lleve de esta tierra, ya no hay obras? Dice el Señor, una vez que vayamos al Seol, le dice a Jacob: en el Seol, en la tumba, en el sepulcro, ya no hay obras.
Job dice que el ser humano no es consciente una vez que muere. Hay dos pasajes tremendos en el Antiguo Testamento que hablan de que una vez que uno muere es como que se te apaga la conciencia. De hecho, la Biblia dice, y Jesús le enseñó a los saduceos que tenían una doctrina extraña, le querían agarrar, lo querían pescar o tenderle una trampa, haciéndole una pregunta de una mujer que era muy brava, tuvo 7 maridos, se casó con los 7 hermanos, los 7 hermanos murieron y le preguntan, en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús le dice, de ninguno, porque en el reino de los cielos vamos a ser como los ángeles. Los ángeles no tienen sexo en el reino de los cielos, son asexuales los ángeles. Esto quiere decir que no va a haber una relación, nos vamos a conocer con Susana, pero ya no vamos a ser marido y mujer porque es individual la vida delante de Dios. Tu mujer no va a poder hablar por vos delante de Dios, ni vos vas a poder hablar por tu mujer delante de Dios, ni vos vas a poder hablar delante de Dios por tus hijos una vez que se cierren tus ojos y partas de este mundo. Habla de que ya no va a haber esa relación, ya no va a haber esa idea. Vamos a tener una sola relación, que es nuestra relación con Dios. Lo que nos va a permanecer, lo que nos va a hacer vivir por la eternidad. Por eso cuando Pablo dice que nosotros tenemos que redimir bien el tiempo, tenemos que saber que tenemos este día para tomar decisiones. Porque vos no sabés cuando Dios apaga el interruptor y tu corazón deja de latir. Nadie sabe el día de mañana qué va a pasar. Por eso es tan importante que vos decidas correctamente hoy, no mañana. Hoy, no mañana. ¿Cuántas veces viniste a la iglesia? ¿Cuántas palabras recibiste de parte de Dios? ¿Cuántas veces Dios habló a tu corazón y vos dejás pasar y decís, mañana lo voy a hacer? Mañana lo voy a realizar. Mañana voy a cambiar. Mañana. Y ese mañana no llega. Por eso que yo digo que en este tiempo que el apóstol nos está hablando de que tenemos que aprender y ser sabios y vivir sabiamente, como dice la palabra del Señor, y redimir el tiempo y entender que los días son malos y aprender a hacer la voluntad del Señor y a no embriagarnos. Esa palabra embriagarnos habla de tener distracciones, de entrar en las distracciones, de entrar en lo que hace el mundo, porque todo el mundo hace algo, nosotros no tenemos que hacerlo. Ese es el problema más grande que tenemos los cristianos, de ver lo que los demás hacen y guiarnos por lo que los demás hacen. Y como todos los demás lo hacen, nosotros también nos metemos en ese mover que no es el mover de Dios. Esa palabra no embriagarnos habla de no dejarnos llevar por las cosas del mundo, no perder el tiempo en cosas que no tienen sentido y que no te van a ayudar y que no te van a bendecir. Piensa en Jesús. Jesús vivió nada más que 33 años. De esos 33 años, 30 estuvo sujeto a los padres, aprendió el oficio de carpintero, recibió gracia delante de Dios y delante de los hombres. A los 12 años de edad, Jesús ya estaba discutiendo la palabra de Dios con los teólogos de aquella época. A los 12 años Jesús se quedó 3 días solo en el templo. Yo veo a algunos padres que a veces los niños de 20 y pico de años se van al campamento y pobrecito mi nene, ¿qué le va a pasar? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué va a comer? 3 días solo, 12 años. Y discutía con los teólogos de la época que quedaban con la boca abierta de lo que él decía. Pero cuando vinieron los padres y lo buscaron y él le dice, tengo que estar en los negocios de mi padre, dice ese pasaje, y Jesús se sujetó a ellos y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. 30 años preparándose para 3 años y medio desarrollar su ministerio y cambiar la historia del mundo.
Vaya que Jesús aprovechó bien el tiempo. Vaya que Jesús entendió y tenía claro el día que él iba a tener que dejarlos. Si usted lee el capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio de San Juan, Jesús les deja un legado a los discípulos. Jesús les deja una herencia a los discípulos. Jesús les dice todo lo que les va a dejar. Jesús sabía que se iba. Ese día los discípulos se chocaron con la realidad de que la muerte era tan real como la vida. Y Jesús les dice, yo tengo que partir, no los voy a dejar solos. Y quedaron pasmados. Y le preguntaban, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Pedro le dice, yo voy a ir. Y Jesús le dice, Pedro, ahora no vas a ir. Más adelante vas a ir, diciéndole, vas a morir, Pedro, como yo. Quédate tranquilo, te va a llegar la hora también. Pero no es la hora ahora, no es el momento ahora. Jesús aprovechó bien el tiempo. Y note que esa actitud de Jesús trajo para nosotros una tremenda herencia. Yo digo que a veces nosotros no entendemos que hay actitudes, hay acciones, hay decisiones que tenemos que tomarlas ahora para poder traer bendición a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Este año que vamos a estudiar del legado. A veces nosotros como padres le queremos dejar lo mejor a nuestros hijos. ¿Quién no le quiere dejar lo mejor? ¿Quién no quiere recibir lo mejor de los padres? Si usted se podría poner a analizar y yo le daría una hoja para que usted escriba ¿qué es lo que hubieras querido vos que tu padre te dé y no te dio? ¿Cuánto escribiría? Pero si yo le haría la pregunta también, ¿y cuánto vos vas a cambiar para dejarle a tus hijos lo que vos querías recibir? O a tus generaciones, o a tu familia, o a los que te rodean. Porque está bien las decisiones que hacemos, este año voy a adelgazar, este año voy a hacer gimnasia, este año voy a hacer esto, pero ¿cuánto tomamos la decisión de este año voy a cambiar de verdad? Y voy a hacer lo que Dios me dice. Porque hermano, cuando hablamos de esta palabra tiempo, no estamos hablando del tic-tac del reloj, estamos hablando del kairos, de la manifestación de Dios, del momento en donde Dios cambia la historia. Del momento en donde Dios se manifiesta en tu vida y te puede cambiar la historia a vos y a tu familia para siempre. Y a veces nosotros estamos tan distraídos con la borrachera de este mundo, porque no nos emborrachamos con vino, pero nos emborrachamos con el celular, nos emborrachamos con nuestras emociones, nos emborrachamos con nuestros pensamientos, nos emborrachamos con nuestro orgullo, nos emborrachamos con nuestra dureza, el no cambiar, el no quebrarnos, el no dejar que Dios nos quiebre, nos moldee, nos haga su imagen y semejanza. Dice la Biblia, Jesús aprendió obediencia. ¿Quién de ustedes y yo somos más grandes que Jesús? ¿Sabe por qué Dios te hace pasar por situaciones que vos no te gustan? Porque cuando yo hablo del tiempo oportuno y cuando hablo del tiempo de Dios y cuando hablo del kairos de Dios y cuando hablo de la manifestación de Dios, no estoy hablando del momento oportuno para vos, sino el momento oportuno para Dios. Y a veces Dios se manifiesta cuando nosotros estamos peor. Era el momento oportuno para que Dios lo resucite a Lázaro. Pero Lázaro estaba descompuesto, con olor, en la tumba, 4 días. Muerto, recontra muerto. No era el mejor momento para Lázaro. Pero era el mejor momento para Dios. Y ese es nuestro problema. Que nosotros queremos esperar nuestro mejor momento. ¿Sabe cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántas personas me han dicho, pastor, espere que yo termine de estudiar y va a ver cómo me voy a enchufar? Se nota que nunca encontró el enchufe porque nunca se enchufan. Yo lo voy a servir a Dios. Espere que acomode mis cosas y mis tiempos y yo lo voy a servir a Dios. Y no lo sirven. Porque si vos vas a esperar a tener tu mejor momento para servirlo a Dios, no lo vas a servir nunca. Jesús tuvo el peor momento de su vida, pero fue el mejor momento de Dios porque nos salvó a nosotros, porque nos rescató a nosotros. Lo traicionaron, lo humillaron, le pegaron, lo insultaron, lo escupieron, lo maldijeron. Pero a nosotros Él nos abrió la puerta a una nueva vida. Era el momento de Dios.
Por eso Cristo en el monte de Getsemaní dice: Padre, que no se haga como yo quiero, que se haga como vos querés. Jesús había aprendido a obedecer de tal manera a Dios que no importa lo que yo quiero, no es más importante lo que yo quiero que lo que Dios quiere. No es más importante mi tiempo que el tiempo de Dios. No es más importante mi situación o mi momento que el momento de Dios. Que no se haga como yo quiero, Señor, que se haga como vos querés, porque siempre lo que Dios elige y decide es lo mejor para mi vida. Y tenemos que entenderlo para traer bendición. Te voy a escuchar todo este año que vamos a hablar de legado, de herencia, de dejar huella, de levantar, de bendecir, no solamente los padres, aún los hijos, aún los jóvenes, aún los ancianos, porque podemos dejar herencia no solamente a la familia, a los amigos y a tanta gente que uno puede impactar con la vida. Puedo pensar en Saúl. Dios lo llama a Saúl, Dios le da una oportunidad a Saúl, Dios lo prueba a Saúl, porque ¿sabe qué? Dios te va a probar si vos estás preparado para las bendiciones y para lo que Él quiere manifestar. Y esas condiciones y esas situaciones que vos estás viviendo no son para destruirte, son para prepararte para lo nuevo, para lo grande de Dios. Saúl tiene que enfrentar al enemigo, tiene a los filisteos que lo vienen a atacar, un ejército numeroso. Pero Samuel, el profeta de Dios, le dice: no hagas nada hasta que yo llegue y dedique mi sacrificio a Jehová. Saúl está esperando. Pasan 7 días desde que Samuel le dice que espere hasta que Samuel aparece. ¿Y sabe lo que pasa? El ejército de Saúl primero estaban con él y todos contentos, pero a medida que pasa el tiempo, como nos pasa a todos, porque la mayoría de nosotros necesitamos algo que se llama resistencia, permanecer en el tiempo. No por la emoción, hoy voy a servir a Dios. Yo no tengo ganas, estoy mal, estoy deprimido, estoy angustiado, Y Saúl ve que el ejército le entra a desertar. Se entran a ir. ¿Y sabe qué hace? Porque así hacemos nosotros, nos manejamos por lo que dice la gente, no por lo que dice Dios. Si Jesús hubiera escuchado a Pedro, nunca hubiera ido a la cruz. Nunca hubiese elegido el camino difícil, hubiese elegido el camino fácil. Cuando nosotros, la gente nos presenta el camino fácil, vamos a elegir el camino fácil, no el difícil. Por eso hay que escucharlo a Dios. Porque el camino fácil te va a llevar a una tranquilidad aparente que no te va a dar bendición. Saúl entonces se apresura y él prepara el sacrificio y no lo espera Samuel. Y llega Samuel, cuando está matando el corderito, llega Samuel y le dice: Samuel, hiciste una locura. Si hubieras esperado, Dios hoy te hubiera confirmado el reino para vos y para toda tu descendencia. Pero ahora te deseché. ¿Sabe cuántas veces nosotros tomamos decisiones que maldicen el destino de nuestra familia y de nuestros hijos y de nuestras descendencias? ¿Cuántos padres escucho? Yo estoy capaz de dar la vida por mis hijos, yo soy capaz de dar todo, yo los amo, yo quiero darle lo mejor. Lo mejor que podés darle a tus hijos es hacer la voluntad de Dios, entender el tiempo de Dios, cambiar tu corazón, cambiar tu mente, cambiar tu vida y decirle en este 2024: Señor, no se haga como yo quiero, se haga como vos querés. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y te garantizo, Dios te va a bendecir en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da una oportunidad este 2024 de redimir el tiempo, de volver a poseer el tiempo, de tener el control del tiempo, de entender la manifestación del Señor, de decirle: Señor, yo quiero hacer siempre tu voluntad, como dice acá el pasaje, conociendo la voluntad del Señor, porque es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde?